Buenos días para todos. Mi nombre es Alexandra Cirit Alcalá, aspirante al grado de doctor en Derecho otorgado por la Universidad Católica Santa Rosa. El título de esta tesis es Metanoia sobre la legislación aplicada a las universidades de gestión privada en Venezuela desde la visión del paradigma holográfico. Antes de adentrarme en el proceso investigativo, es importante resaltar tres aspectos fundamentales sobre los cuales está enmarcada esta investigación. Un primer aspecto es el relacionado con el paradigma que me guió en la investigación o el contexto epistemológico. Un segundo aspecto es la realidad o fenómeno estudiado. Y un tercer aspecto es lo teleológico de la investigación, la trascendencia de este estudio, el fin último. En cuanto al contexto epistemológico o paradigma que me guió, diría que la ciencia estudia la realidad y que para su estudio existen diferentes miradas o diferentes enfoques. De acuerdo a lo que el investigador pretende hacer con esa realidad, obtendrá una respuesta que lo enmarcará dentro del paradigma apropiado. Por ejemplo, si yo quiero explicar la realidad y controlarla, el paradigma apropiado sería el paradigma clásico o positivista. Si yo quiero comprender la realidad, el paradigma apropiado es el fenomenológico o interpretativo. Si yo en cambio quiero transformar la realidad, el paradigma apropiado es el crítico dialéctico. Si yo quiero deconstruirla para volverla a construir, el paradigma apropiado es la complejidad. Si yo quiero integrar la realidad, el paradigma apropiado es el integrar holónico. Pero si yo en realidad quiero ver la totalidad sin fraccionarla, me guía el paradigma holográfico, el cual es el paradigma que me guió en este estudio. ¿Por qué se orienta la búsqueda en esta investigación a través del paradigma holográfico? Porque se aspira a ver la realidad en su totalidad, aunque nuestra mente busca ver lo fraccionado para un mejor control. Las cosas no ocurren en forma fraccionada, es decir, primero respiro, después hablo, después miro, después camino, sino que todo en la vida es un proceso interrelacionado. En tal sentido, Krishnamurti, filósofo hindú, dijo: lo que está fragmentado no puede ver lo total. Estamos acostumbrados a estudiar la realidad en forma fraccionada. Este es el paradigma clásico o positivista. David Bohm señala que los hologramas nos enseñan que algunos fenómenos no pueden encajar en la visión tradicional de hacer ciencia. Hay un nivel más profundo de la realidad al cual de esa manera no tenemos acceso. En este orden de ideas, ¿cómo se caracteriza este enfoque? Este enfoque busca ver el todo de un fenómeno, la forma en que se conectan las partes, permitiendo al investigador tener una visión total de la realidad en su ambiente, es decir, sin fraccionar el fenómeno para su observación. El descubrimiento de la imagen hologramática muestra en su representación que tiene profundidad y dimensiones, a diferencia de una fotografía ordinaria. Nos hace ver la realidad como un todo, permite entender que las cosas no están aisladas unas de otras, que por el contrario todo está relacionado al estar integrado en el todo con profundidad y dimensionalidad. ¿Cómo surge este paradigma? La holografía comienza a dar sus primeros pasos en 1947, cuando Denis Gabor, físico húngaro, trabajaba para mejorar el microscopio electrónico. El holograma, propiamente dicho, es una imagen física concebida por Gabor que, a diferencia de las imágenes fotográficas y fílmicas ordinarias, es proyectado al espacio en 3 dimensiones, que tienen profundidad y no es en un solo plano. Ya en los años 60, Karl Pribram, médico neurocirujano austriaco, descubrió la holografía y se dio cuenta que había encontrado la explicación que los científicos del cerebro habían estado buscando. Pribram cree que los recuerdos no están codificados en las neuronas, ni en pequeñas agrupaciones de estas, sino en patrones de impulsos nerviosos que van entrecruzándose por todo el cerebro, de la misma manera que la interferencia de los patrones de luz láser van entrecruzándose por toda la superficie de un fotograma que contenga una imagen holográfica. En otras palabras, Pribram cree que el propio cerebro es un holograma.
El físico de la Universidad de Londres, David Bohm, por ejemplo, cree que la realidad objetiva no existe y que a pesar de su aparente solidez, el universo es un fantasma de corazón, un holograma gigante espléndidamente detallado. Este convencimiento llevó a Bohm a entender la realidad de otra manera. Bohm cree que la razón por la cual las partículas subatómicas son capaces de permanecer interconectadas independientemente de la distancia que las separe, no se debe a que emitan o reciban alguna clase misteriosa de señal, sino que su separación es una ilusión. Alega que en algún nivel más profundo de la realidad, tales partículas no son entidades individuales, sino que en realidad son extensiones del mismo algo fundamental. Un ejemplo de que todo está engramado en el universo y que el universo es un almacén cósmico de información es que estos científicos que dieron origen a lo holográfico son de diferentes nacionalidades, realizaron sus investigaciones en forma independiente y llegaron a la misma conclusión. O sea, es una muestra de que todos estamos interconectados. ¿Qué vinculación tiene esto con el presente estudio? Que las dimensiones que se exploraron en la conciencia de los actores, tiempo, academia, legal, economía y política, no es otra cosa que un torbellino holográfico de frecuencias interconectadas. Específicamente, en esta investigación se estudiaron las dimensiones de una realidad, la legislación aplicada a las universidades de gestión privada en Venezuela, en lo referente a lo tangible e intangible, a lo desplegado e implicado. Aquí se siguió el principio hologramático, donde no solamente la parte está en el todo, sino en la que el todo está inscrito en la parte. Referente a este estudio, la sociedad está presente en cada individuo como un todo, a través del lenguaje, la cultura y las normas. Cada persona entrevistada y participante en esta investigación expresó el todo de su grupo. A él lo guió el pensamiento ideológico del grupo que representa. Por eso, la muestra de este estudio no es individual, sino teórica. Ya concluimos el contexto epistemológico. Ahora vamos a resaltar el segundo aspecto, que es la realidad o fenómeno de estudio. La realidad o fenómeno de estudio de esta investigación es la legislación aplicada a las universidades de gestión privada en Venezuela. Siguiendo el principio hologramático, nos preguntamos, ¿cuál es la totalidad de las leyes que abarca esta realidad? Tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde está contemplada la educación privada. La Ley de Universidades, que brinda el marco de funcionamiento de estas instituciones. La Ley Orgánica de Precio Justo, que afecta lo económico. La Ley Orgánica del Trabajo, que afecta lo laboral. Resoluciones y decretos ministeriales sobre congelación de los precios de la matrícula, que afecta lo económico. Normas de carácter sublegal dictadas por el Ministerio, que afectan lo académico, lo económico, lo estructural y lo organizacional. De allí surgen una serie de interrogantes. ¿Es la misma legislación que rige a las universidades públicas? ¿Cómo se aplican las leyes? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué aspectos abarca? ¿Con qué rigurosidad se aplican? ¿A criterio del funcionario o siguiendo el espíritu de la ley? Por ejemplo, la Ley de Universidades establece en su artículo 28 los requisitos para ser autoridad rectoral y señala específicamente que en caso de que la universidad no confiera el título de doctor en la especialidad correspondiente, se exigirán otros requisitos. Sin embargo, el Ministerio a las universidades privadas las conmina a que sus autoridades tengan el título de doctor. Paradójicamente, no se aprueban los programas de formación en posgrado a estas universidades. El tercer aspecto, para enmarcarnos en el contexto general de la investigación, es lo teleológico, el fin último, lo que se persigue. Recordemos que primero fue el paradigma, segundo fue el fenómeno de estudio y el tercero, el fin último, que es la metanoia.
La metanoia como proceso de reflexión para el cambio, para flexibilizar el pensamiento, para acabar con el dogmatismo, para buscar un diálogo constructivo en función de nuestras instituciones y el desarrollo de la formación universitaria con calidad. Como dice Kant, es el despertar del sueño del dogmatismo. Ahora vamos a adentrarnos en la investigación. Una vez culminada la disertación sobre los elementos fundamentales que enmarcan este estudio, vamos a dar paso al contexto investigativo. En este estudio se hace énfasis en la relación Estado-Universidades de gestión privada, sobre la aplicación del marco legal que regula el funcionamiento de estas casas de estudio, las cuales se encuentran excluidas y relegadas por parte del Estado bajo la concepción de que son entidades mercantilistas, impidiéndoles su consolidación y desarrollo. El propósito fundamental de este estudio es estructurar una concepción teórica que guíe el proceso de metanoia por parte del Estado, con cooperación de los actores involucrados en la aplicación de las leyes reguladoras de las universidades de gestión privada. Como dice Morín, el pensamiento que aísla y separa tiene que ser reemplazado por el pensamiento que distingue y une. En esta investigación se siguió la heurística investigativa propia del paradigma holográfico para la búsqueda del conocimiento que concibe al universo como un todo, realidad no dividida. Promulga que la nueva forma de observar es la totalidad no dividida en movimiento fluyente, lo que implica una actitud con conciencia expandida por parte del investigador. Esto permite sumergirse en la realidad de estudio vista como proceso y no como objeto, donde no solo se es consciente de un orden desplegado o manifiesto, sino también de un orden plegado o implicado. En dicha realidad, según el principio holográfico, el todo está en las partes y las partes están en el todo, presentando multi e interdimensiones, exigiendo la construcción de estrategias de observación que lleven a la visión y profundización del todo. Como se puede observar, esta metodología presentada puede chocar con las fórmulas tradicionales. Sin embargo, en este caso, responde a la índole epistemológica del fenómeno de estudio. Muchas veces extendemos prácticas, técnicas y métodos a realidades de otras magnitudes por comodidad intelectual o un comportamiento dogmático. El proceso de investigación desarrollado fue orientado, como se representa en el gráfico, por una espiral partiendo del plano desplegado, lo que se observa, se ve y se mide, para luego introducirnos en las diferentes dimensiones del fenómeno, lo cual abarca los planos implicados, lo no tangible. La investigadora no perdió la visión de la totalidad, se estructuró una estrategia de observación que se fue construyendo a medida que la investigadora se fue sumergiendo en la realidad de estudio como proceso. Como se visualiza en el gráfico, el holomovimiento del proceso investigativo, los hechos acontecidos en la realidad sobre el fenómeno de estudio y la interrelación de sus elementos permitió que se presentara una interpretación preliminar o punto de vista A, la cual, interrelacionada con los noemas explorados e interconectados, dio origen a una interpretación o punto de vista B. Al identificar los niveles de conciencia, los actores o sujetos, y en conexión con los elementos involucrados en el estudio, emerge una interpretación o punto de vista C. De este proceso de interrelación de elementos de los puntos de vista A, B y C, permite la aparición del punto de vista D, que nos lleva a una interpretación integral o punto de vista E, que no es más que la teorización sobre la realidad multidimensional que nos permite llegar a la comprensión profunda del fenómeno de estudio. El mayor grado de complejidad estuvo dado en la no fraccionalidad o fragmentación de los pasos, puesto que los instrumentos se administraban a la par de entrevistar en profundidad
para permitir que la investigadora se sumergiera en la totalidad del todo del fenómeno. En la búsqueda de la información que dio origen a los hallazgos, los actores participantes en esta investigación están integrados por 3 representantes del gobierno y 3 representantes de las universidades de gestión privada, quienes, siguiendo el principio holográfico, según el cual el todo está en las partes y las partes están en el todo, se convierten en una muestra teórica del pensamiento del grupo al que pertenecen, a través de sus acciones, lenguajes, actitudes, expresiones, entre otras. Y como agente externo vinculados al fenómeno, se seleccionó a los representantes de un consejo comunal, quienes expresaron su visión ideológica en conexión con el gobierno, ejerciendo influencia con sus acciones en la dinámica universitaria a través de la Contraloría Social y la obligación del servicio comunitario que tienen las universidades con sus estudiantes, entre otras. Las técnicas de recolección de información empleadas en este estudio fueron registro de hechos, mediante la revisión de documentos, escritos, audiovisuales, expresiones y manifestaciones en eventos públicos de los diferentes representantes del gobierno y representantes de las universidades de gestión privada referente a la educación privada universitaria. Esto permitió tener una visión inicial del fenómeno desde el plano del orden desplegado, representado en una línea del tiempo. Otra técnica utilizada fue la entrevista en profundidad, que según Leal busca encontrar lo más importante y significativo para los informantes sobre los acontecimientos y dimensiones subjetivas. A través de ella se exploraron los noemas o contenidos de conciencia de los actores involucrados en el estudio. Esta consistió en una conversación abierta, sin guión, sobre la realidad a indagar. Se le dio la confianza suficiente al sujeto para que se exprese el contenido de su conciencia sobre el tema, permitiendo a su vez que manifieste todas las ideas y expectativas, es decir, sin limitar su expresión. Paralelamente, se administró un test para identificar los niveles de conciencia que, según Beck and Coward, representan el modelo que ayuda a entender cómo pensamos acerca de las cosas y no a descubrir las cosas en que pensamos. Esto con la finalidad de explorar los grados de pensamiento de los actores, los cuales pueden influir en su accionar. Esto en líneas generales. Específicamente en lo referente a los representantes del gobierno, podemos observar en el cuadro que se presenta cómo entre los hechos identificados, los noemas y los niveles de conciencia existe una concordancia. Interconectando las dimensiones exploradas, se observa que la dimensión política es la rectora de las actuaciones, decisiones y comportamiento de los representantes del Estado, responsable del cumplimiento de la aplicación de la legislación reguladora de las universidades de gestión privada en Venezuela. En este caso, se observa la vinculación de los consejos comunales con el Estado, quien se ha declarado con una ideología socialista, la cual concibe el dominio total de las actividades sociales, económicas y políticas del país. Las comunidades creen en un Estado protector, paternalista, que le debe proveer todo, rechazando y atacando a las instituciones y empresas privadas. Por otra parte, los representantes de las instituciones de gestión privada manifiestan estar sumergidos en una continua autopoiesis, que no es otra cosa que la reorganización para sobrevivir, lo cual limita el crecimiento de estas instituciones, así como la remuneración adecuada al personal que opera en las mismas. Desde el punto de vista académico, manifiestan la congelación de la aprobación de nuevos programas de formación y la creación por parte del gobierno de institutos de formación universitaria que denominan experimentales o territoriales en todos los rincones del país para ir disminuyendo la matrícula de las universidades de gestión privada. Manifiestan también que desde el punto de vista legal, aunque
la ley de universidades es para todas las universidades, a la gestión privada se le aplican leyes no acordes con su naturaleza. La ley del trabajo a los docentes, ley de precios justos, resoluciones ministeriales y administrativas, resoluciones para limitar la aprobación de programas de formación, creando normas sobre normas y procedimientos por encima de los ya existentes. Sin embargo, con el espíritu emprendedor de estas instituciones, cabe señalar, y es reconocido asimismo por representantes del gobierno, que las universidades de gestión privada están impidiendo el estancamiento de la educación universitaria con su continuo funcionamiento, porque las universidades experimentales y autónomas están semi-paralizadas, sin profesores, sin seguridad, desmanteladas, con protestas continuas por salarios y beneficios, problemas con la arquitectura tecnológica, entre otras situaciones. Todo esto fue explorado con los actores involucrados, representantes del Estado, representantes de consejos comunales y representantes de las universidades de gestión privada, realizándose el entretejido, emergiendo el holograma, producto de la exploración de la superficie, hechos, orden desplegado y de la profundidad, noemas y niveles de conciencia, orden implicado, en una dinámica investigativa que David Bohm llama totalidad no dividida en movimiento fluyente. De esta manera emerge el enunciado teórico que se expone a continuación. La aplicación de las leyes reguladoras de las universidades de gestión privada en Venezuela está afectada negativamente por un contexto multidimensional, formado por planos interconectados, tales como lo ideológico-político, factores de poder, la supervivencia y posturas dogmáticas. El ente gubernamental, enmarcado en los niveles de conciencia de poder y dogmatismo ideológico, asume una actitud obstruccionista y amenazante en la aplicación de dichas leyes, en lo que concierne a este tipo de instituciones, distorsionando el propósito fundamental de las universidades de gestión privada en la formación de profesionales y en la generación de conocimientos. Para solventar esta situación hay que adentrarse en un proceso de metanoia que implica la flexibilización ideológica. Si observamos la figura que está en el gráfico del enunciado, se puede visualizar que la información revelada y que emergió a través de los hechos mediante la exploración de noemas e identificación de los niveles de conciencia muestra cómo cada día más a través de la línea del tiempo el Estado va profundizando la asfixia a las instituciones de gestión privada, utilizando el aspecto legal, lo que hace perentorio la adopción de la metanoia para flexibilizar las conciencias, liberándolas de dogma y posiciones rígidas en beneficio de la educación universitaria y la formación de profesionales para el país. A modo de reflexión, podemos decir que la metanoia nos invita a todos a revisar los esquemas de actuación, a ser más efectivos en el proceso de reflexión y críticos de nosotros mismos, no para justificar nuestras posturas y máscaras, sino para lograr una transformación interior sincera en beneficio de nuestras instituciones. En tal sentido, hay que partir de la metanoia profunda para llegar al diálogo, no al simple intercambio de palabras o conversaciones, sino al diálogo real. El diálogo sin posiciones dogmáticas, ideológicas, preconcebidas o posturas rígidas e inflexibles. Permite el reconocimiento del otro como igual y escucharnos para construir el verdadero sistema integrando a todas las partes. Por su atención, muchas gracias.